No sé a quién le había cortado, hablando de esto. María. Yo. Venga, María, y luego le vemos a Pablo Casado en Europa. Hablábamos o escuchaba antes hablar de lealtad del Partido Socialista con el Partido Popular cuando se pidió aplicar el 155 y cuando era inevitable. Yo lo que veo es una deslealtad por parte del Partido Socialista, que ha preferido negociar estos presupuestos con los populistas de los que renegaba en su momento, en lugar de buscar efectivamente un pacto de Estado con aquellas formaciones que tienen, al menos en principio, una senda clara de lo que debe ser el modelo de Estado. Porque estos presupuestos, y hemos repetido con mucha facilidad y mucha ligereza el tema de la redistribución, son precisamente redistributivos porque buscan cambiar un modelo de Estado. Y eso sí que es lo preocupante. Los gobiernos van, vienen, pero el Estado permanece. Y es cierto que ese felipismo que llegó con el socialismo, con esa socialdemocracia de la que hace alarde Pedro Sánchez en su época, hablaba de un Estado social en igualdad de oportunidades, y ahora habla Pedro Sánchez de una redistribución de algo que no es riqueza sino pobreza. Y ese cambio de modelo de Estado viene precisamente tejido de la mano de aquellos que no quieren conservar el modelo de Estado que tenemos, con lo cual los socios son perfectos. Hablamos de aplicar medidas. Yo no sé cuáles son las medidas que hubiera aplicado un Partido Socialista que se ha hartado de decir que si no se cumple la ley va a caer todo el peso sobre los golpistas o los presuntos golpistas, si queremos ser más rigurosos. ¿Qué hubiera hecho el señor Sánchez si le hubieran declarado unilateralmente la independencia en Cataluña, como le pasó al señor Mariano Rajoy? Si hubiera aplicado o no el 155, que han reconocido ellos mismos haber apoyado en el Senado porque era imprescindible en aquel momento, y si el 155 no es aplicación de la ley porque al final es un ejercicio político, pero está recogido en la Constitución. Y luego, claro, hablamos de ¿vamos a creer al Partido Socialista cuando dice que va a cumplir su palabra y que a lo mejor los que han cambiado son otros? Hombre, teniendo en cuenta, primero, que el señor Sánchez mintió cuando llegó a la Moncloa porque dijo que llegaba para convocar elecciones y aquí, de convocar elecciones, tururú. Segundo, porque dijo, por activa y por pasiva, que cualquiera de los que estuviese en su gobierno hubiese utilizado una sociedad instrumental para pagar la mitad de impuestos, esas de los ricos, que tuviese una sociedad instrumental para pagar la mitad de impuestos, estaría en 24 horas fuera. Hombre, tiene varios ministros ya en esa situación. El primero, Pedro Duque, el señor Maxim Huerta, que lo hizo dimitir, la señora... El señor Duque se ha ido. El señor Duque se ha ido, pero por la nave espacial. Duque se ha ido. No, ¿por qué? Porque tendría 5 o 6 ministros dimitidos. Entonces, si un señor que llega a Moncloa diciendo que lo único que le une con los que pacta es derrocar al gobierno de Mariano Rajoy y que va a convocar elecciones, y cuando llega se atornilla al sillón porque se está muy calentito en Moncloa alguien que nunca ha vivido fuera de lo público y de lo que le da su partido, y continúa atrincherado en ese sillón a cambio de las concesiones que hace a esos socios no tan convenientes de los que renegaba hace años, a lo mejor es para sospechar y para no creer. Dime una sola concesión que haya hecho con esos acompañantes o esos apoyos que ha tenido. Dime una sola. Mira, primero... La solicitud del traslado a la prisión de Lledoners de bueno, los pero es presos... que eso, vamos a ver, es que eso es muy discutible. No, se separa... No, vamos a ver. Tú has pedido un ejemplo y te lo hemos dado. Con ese tema. Es que por ley, es que por ley a todos los presos se les tiene que aplicar es precisamente... Hombre, es que eso se tomó en unas condiciones en las que ETA estaba precisamente en plena actividad. Eso que tú estás citando, vamos a ser claros. Es verdad, es un derecho de los presos cuando son condenados. Sí, pero... Cuando están en la fase de instrucción y la fase de instrucción no había terminado, depende del criterio del juez instructor porque los tiene que tener cerca para poderles llamarles, consultarles, y se enviaron a Lledoners teniendo al juez Llarena aquí en el Tribunal Supremo. Bueno, yo si queréis cambiamos de tema, pero vamos, aquí tenemos a un partido, gobiernos de derechas que han acercado presos a mansalva. Pero quiero que vayamos... ¿Perdona? Pero vamos entonces, ¿el señor Oreja qué hizo? ¿Cuántos presos acercó? De presos acercados. Hombre, si quieres te digo todos los presos, no te fastidies. El señor Mayor Oreja fue uno de los que más presos acercó, pero independientemente de eso, te voy a decir, mira, estoy harta de oír que el señor Sánchez ha llegado por la vía no legal, pero ilegítima. Vamos a ver, el señor Sánchez llegó a la Moncloa, y lo vamos a dejar claro, no por un apoyo expreso a Pedro Sánchez, llegó porque el Partido Popular ya estaba por jueces dictaminado como un partido absolutamente corrupto. No te mueve un ejecutivo, Eva. Era la única manera de poder echar a un gobierno del Partido Popular. Era la única manera de poder echar a un la única manera, porque las urnas incapaces de ganarles a pesar de la corrupción. Eva, estás reconociendo que no son capaces de
por favor. Los de izquierda no son capaces Eva y María, de no se pensar. entiende Es que no nada. deja hablar. Eva y María. Estaba hablando Eva y yo, María, si habláis María, las dos estaba a la hablando vez. yo. A ver, por Siento que favor. Eva y María, por favor. Popular, ni soy nada del Partido A ver, Popular. voy a pero recurrir a la mítica frase de bajadme los micros. No se entiende nada, Eva, no se entiende nada si habláis... Voy, pero déjame hablar. No se entiende nada si habláis las dos personas a la vez, ¿vale? He dejado hablar, Eva, ¿vale? muy rápido, Vamos a concluye, ver, muy medio rápido. minuto, María. Pedro llegó precisamente porque no querían al Partido Popular gobernando este país. Punto y final. Es decir, no es un apoyo expreso a Pedro Sánchez por ser Pedro Sánchez. Partamos de ese punto de vista, es que cuando decimos que ha llegado a la Moncloa con el apoyo de los nacionalistas y de los etarras y de no que más historias, es que ya sabemos todo el mundo que eso es una falacia y que no por muchas veces que se María, diga es cierto. Punto María, y final. Entonces, Medio minuto, por favor. primero, entonces, ¿qué reconocen los socialistas de Pedro Sánchez tan magníficos, que la sociedad les está aplaudiendo en lo que están haciendo y valora su trabajo inenarrable e histórico de limpiar España de corrupción, que no son capaces de ganar al Partido Popular en las urnas? Eso es lo que están reconociendo, porque lo único que son capaces de hacer para llegar y derrocar a un partido tan corrupto al que no son capaces de ganarle en las urnas es votar una moción de censura en la que dicen precisamente que no tienen nada en común con sus socios, nada más que echar a Rajoy, es decir, no fue un apoyo expreso a Pedro Sánchez. Pues señor Pedro Sánchez, llegue usted y convoque elecciones. Luis del Pino. Porque la va a Yo tener le- que Luis hacer. del Porque Pino. lo prometió y no lo cumplió. A ver, no lo cumplió. os he dado medio minuto a cada una, el resto de la mesa. Luis del Pino y me Yo pide le la voy a palabra Luis dar la Valcárcel. razón a doña Eva en dos cosas. Uno, efectivamente, al gobierno de Rajoy había que echarlo, pero no solo por corrupto, había que echarlo por traicionar a los españoles, además de por corrupto. Por supuesto que sí, el problema es que Pedro Sánchez dijo que llegaba para convocar elecciones y no las ha convocado. Ahí, lo siento, no tiene usted razón, ha mentido Pedro Sánchez. Y la segunda... o sea, Entonces no es adelantar. Todavía no. O sea, No. la segunda cosa en la que tiene razón doña... Que si acaba un doña domingo y Eva- lo hace un lunes, vale. Pues tiene razón en algo importante. Efectivamente, el Partido Socialista fue absolutamente leal en el tema catalán al Partido Popular mientras gobernaba, y el Partido Popular fue perfectamente leal al Partido Socialista mientras gobernaba el Partido Popular, porque los dos estaban de acuerdo en algo fundamental, en ser desleales con los españoles. PP y PSOE de la mano no aplicaron el 155 cuando lo tenían que haber aplicado en 2014 después del primer referéndum ilegal. Nos han mentido, han financiado el golpismo y han permitido que la situación llegue a donde está ahora. Pablo Casado, vamos a escucharle porque también se ha montado una polvareda tremenda con el famoso asunto de por qué va a Europa a combatir un presupuesto español. Y le han dicho, en concreto Adriana Lastra le ha dicho, usted es antiespañol. Los mismos que se están reuniendo, repito, con Puigdemont. Por cierto, ya hay frases, están saliendo ya, porque ya ha llamado Pablo Iglesias a Puigdemont y la justificación que ha dado Pablo Iglesias es que es un interlocutor muy importante. Bueno, tan importante que es un prófugo de la justicia. A lo mejor es importante que usted, si de veras consigue localizarlo, oiga, pues nada, lo coge y nos lo trae. Lo digo porque suele ser conveniente en los Estados de Derecho cumplir las leyes. Pero bueno, los mismos que están negociando con quienes quieren cargarse España, dicen que es cargarse España el ir a quejarse por las vías legales a Europa. Atención. Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. El problema es que el proyecto de presupuesto lo que está basando es la nueva recepción futura de España. Son muy negativos. Que lo que queremos es que España no se convierta en otra Italia, en otro problema para la Unión Europea. Y cuidado porque lo que late de fondo, entre otras cuestiones, no solamente es esa negociación con Junqueras, no solamente es esa negociación con Puigdemont, los dos presos porque están acusados y con auto de procesamiento de delitos gravísimos, con penas que podrían rondar los 25 años, 25, 30 años, etcétera, sino también porque ha habido un enviado especial, una especie de espontáneo, según él, que iba para conocerse. Porque es que, oye, se llevaban tan bien que ya tenían ganas de conocerse. O sea, ahora nos tenemos que tragar esta historia. Zapatero con Otegi, iban a verse. ¿De qué han hablado? Lo publicábamos en OK Diario. Claro que han hablado de los presupuestos y mucho más. Pero hay una serie de condiciones que tiene que ir cumpliendo Bildu si quiere tener el favor para que el Partido Socialista no tenga como interlocutor único en el País Vasco a PNV y por lo tanto reparta los premios. ¿Cuáles son esos premios? Eso sí que lo ha dicho Pedro Sánchez clarísimamente. Eso sí que lo están diciendo todos ellos, que uno de los premios es el acercamiento de presos, que otro de los premios es literalmente la concesión de la competencia plena
para que tengas el control sobre tus presos. Es decir, que el que decida si hay que ponerlos en libertad por X privilegio penitenciario sea el País Vasco y no sea la dirección penitenciaria dentro del Gobierno de España. Bueno, pues todo eso es lo que está en juego. Y en medio de eso es cuando surge esta negociación con Otegi. Y esos presupuestos son los que ha ido a denunciar Pablo Casado. Ha ido a denunciarlos, obviamente, por un motivo económico, porque Bruselas no te habla de otra cuestión. Pero no nos olvidemos del contexto de estos presupuestos. ¿Por qué es ese, Luis? Bueno, había un silogismo, ¿no?, que se dijo en esta mesa. Dice, no, es que había que sacar a Rajoy, había que sacar al Partido Popular porque es un partido corrupto. Y dices, bueno, dejamos a un partido corrupto, con lo cual yo también estoy de acuerdo con Luis del Pino. Yo estoy feliz de que le agradeceré a Sánchez toda la vida que nos haya quitado encima a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora, que dejas un partido corrupto y te vas a reunir con fugados, con delincuentes, te vas a reunir con una persona que está buscada por la justicia, te vas a reunir en la prisión con una persona a la cual le puede caer el peor de los delitos en el Código Penal, que es el delito de rebelión. Que no solo son los golpistas, sino que son los golpistas del régimen del 3%. Es decir, los y el que se va a reunir es el mismo que decía, a mí no me vas a ver abrazado con Artur Mas, a mí jamás me vas a ver abrazado con Artur Mas. Lo decía David Fernández, el de la CUP. Mira cómo acabaron. No abrazados, acabaron encamados y están hasta ahora negociando los presupuestos, que es lo más importante que un país puede determinar. Quiero volver en el tema de las empresas, es decir, tienen una obsesión con el tema de las empresas, pero cuidado, Alcoa se va, son 900 puestos de trabajo, el cinturón industrial español se está desmoronando, se va Cemex, Cemex 200, Vestas, Gamesa, Alcoa, es decir, los que dan trabajo en este país, a los que dan trabajo en este país, te pones con un rifle en el punto de mira y dices, a por ellos. Oye, Alcoa, 900 empleos, dejan Coruña, dejan Avilés. ¿A ti te parece que esto es unos presupuestos sociales en una situación en la cual las empresas se están levantando? Alcoa se va porque tiene una planta en la que la quiere deslocalizar porque le sale en este caso esa planta con pérdidas, pero tiene beneficios globales. Claro, pero ¿y por qué, Eva? ¿Por qué le sale esta planta con pérdidas? Pues mira, no lo sé. ¿Por qué el resto? A ver, Eva, pero hagámonos la pregunta de por qué, cómo puede ser que en el resto del mundo, cuando toda su venta es en un mercado global, cómo puede ser que en el resto del mundo le salga con beneficios y en España le salga con pérdidas. Gran ejercicio para hacernos una reflexión. Estoy pensando que puede ser que en otros países se esté pagando la mano de obra más barata. Puede ser. O puede ser. No, yo pregunto, es que no lo sé. Vamos a ver, si a mí me dices la razón por la que se va, yo no sé exactamente por qué esta en concreto tiene pérdidas. No te lo sabría decir. Pero lo que tengo muy claro, primero, perdona. La presión fiscal en España es 7 puntos por debajo de la media que se aplica a la Unión Europea. Mira, Eva, yo creo que no se puede hacer falacias. Por favor, déjame terminar, María, un poco de educación es lo único que te pido, yo estoy callada. Vale, segundo, si para que una empresa, para que vengan aquí las empresas, lo que tenemos que hacer es precarizar cada vez más la situación de los trabajadores, no, es bajar los impuestos, Eva. No, es que a lo mejor lo que tenemos que bajar es que, mira, estamos en un momento en el que el PIB sigue subiendo, Eva? Mira, el PIB sigue subiendo y la deuda cada vez la vamos bajando, lentamente la vamos bajando. La deuda no ha bajado nada. Vamos a ver, y sin embargo tenemos un paro estructural que no vamos a lograr bajar del 15%. A lo mejor tenemos un agujero en deducciones y bonificaciones. Eva, que la deuda no ha hecho más que subir, Eva. Que la deuda no ha hecho más que subir. El tema del que estábamos hablando era el tema de Casado. Creo que nos hemos desviado porque luego ha sacado Luis este tema. El tema de Casado. Mira, a mí lo que me parece desleal no es que vaya a hablar mal del gobierno de España o no, que haga lo que le dé la gana. Lo que me parece desleal es que hayan votado que no a una flexibilidad de 6.000 millones que nos dejaba Europa para poder invertir en Europa y que iba a repercutir en todos los ciudadanos españoles. Eso sí que me parece antipatriota y antidesleal. No existe flexibilidad. Lo que nos permitía Europa era endeudarnos más. Lo que nos permitía Europa era tener más números rojos, nos permitía más déficit. El déficit no lo paga Europa, no lo paga Papá Noel, no lo pagan los Reyes Magos, lo pagamos nosotros en impuestos. Hacerlo en más tiempo, es decir, irlo reduciendo. Pero lo vamos a pagar igual, pero lo vamos a pagar, pues porque yo no quiero hipotecar a mis hijos. Porque yo no quiero hipotecar a mis hijos. Tú a los tuyos a lo mejor sí, pero yo no quiero que mi hijo nazca con una deuda del 100% del PIB en España. María, el PIB no crece y la deuda incrementa. O sea, con un 3% de crecimiento en los últimos años, cuando sí estábamos saliendo
de la crisis y no entrando en este periodo de recesión en el que entramos ahora, con un 3% no éramos capaces de reducir déficit. ¿Me quieres explicar cómo vamos a reducir déficit cuando ahora? en un país cada vez tenemos más pobreza, porque No, es más así, pobreza la desigualdad es más mayor. pobreza no. Y cuando la Mira, austeridad más se llama pobreza austeridad, no. a quitarte lo elemental ahora que puedo eso no hablar es yo, austeridad, o ahora ya soy yo tenemos, la María, educada y tú la tenemos que maleducada. pelear por una reducción del No, déficit lo que mucho tenemos más que lenta, pelear es por una mucho reducción más de lenta. impuestos María. y por una reducción del gasto político. Eso es por lo que hay que pelear. Y lo que no se puede es decir lo que no es verdad, ni mentir a los ciudadanos, que es lo que se está haciendo. Y se les está comprometiendo una subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, cuando había en julio, cuando llegó el señor Sánchez al gobierno, un acuerdo histórico entre todos los sindicatos de España, y precisamente yo no A soy 3 una años, defensora, 1000 euros. perdona, no soy Lo una he dicho defensora de los sindicatos y de las fuerzas de la 1000 patronal. euros. Llegaron a un acuerdo que el gobierno socialista se ha saltado a la torera. No, 1000 Un euros en convenio 3 años. marco. Estaba firmado en julio y le dieron traslado a la autoridad laboral competente para que tuviera constancia de 1000 ello. euros en Ese 3 acuerdo años. histórico es el que ha desmoronado el Partido Socialista saltándoselo a la torera. Mira, puestos a subir el salario, si queréis hacer tanta riqueza y si realmente la subida del salario mínimo interprofesional, como decís los socialistas, no afecta a los puestos de trabajo ni a la creación de puestos de trabajo, subidla a 1.500. Mira, yo ¿Por solamente qué no la subís a 1.500 o solo a por 2.000? María, solo por pura dar- Porque, demagogia lo que no, estás demagogia diciendo, lo vamos. vuestro. Le voy a Demagogia dar la lo palabra a vuestro. Luis del Pino, pero solamente porque se vea un dato. Este es el nivel en el que empezamos la anterior crisis. Año 2007, que empezó ya a desacelerarse el mercado laboral, 384.000 millones de deuda. Sé que son cifras que son difíciles de asumir, la gente se pierde, pero vamos a intentar hacer un ejercicio de entenderlo. 384.000 millones de deuda. Esta cifra que ven aquí, que no ha dejado de subir, 1.144.000 es la nueva deuda. Es decir, la anterior crisis la emprendimos aquí, con lo cual teníamos capacidad de endeudarnos para no tener que hacer recortes. La siguiente crisis la vamos a emprender aquí arriba del todo, con una capacidad reducidísima de endeudarnos. ¿Y eso qué significa? Que en la próxima crisis, y no está muy lejos, los recortes sociales van a ser muy duros, muy duros. Vamos a ver, la gráfica que has puesto, Carlos, es demoledora. Perdón, don Carlos, es demoledora. Pero recordemos que estamos ahí gracias a un señor que se llama Mariano Rajoy. Sí, que si no habrás visto en mi matiz, prometió bajar don los Luis. impuestos y lo que hizo es subirlos. Y en lugar de Incrementó mucho recortar la gasto deuda. público, siguió, por ejemplo, financiando a los golpistas en Cataluña a expuertas. Es Y decir, pagando el hizo PER y- exactamente lo sí. que quiere ahora seguir haciendo Sánchez. Yo, vamos a ver, pienso que las personas inteligentes tienen un método infalible, que es mirar a su alrededor y ver lo que funciona. Y en estos momentos hay un señor pues muy antipático y que a todo el mundo le cae muy mal, a mí no especialmente, aunque reconozco que está lleno de defectos, que se llama Donald Trump, que ha llegado al poder y ha empezado a hacer una serie de cosas, y en estos momentos Estados Unidos tiene el paro más bajo desde hace 69 años. Estados Unidos ha recuperado después de 10 años su título de economía más competitiva del mundo. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Primero, ofrecer rebajas fiscales para que repatrien las empresas que tienen dinero fuera el capital hacia Estados Unidos. Segundo, bajar impuestos. Tercero, eliminar burocracia, pero a expuertas. Cuarto, eliminar regulaciones, es decir, eliminar trabas a las empresas, dejarse de chorradas, de y ahora subvenciono unas renovables carísimas. ¿Cómo unas renovables carísimas? Si tenemos petróleo a expuertas aquí en Estados Unidos. Bueno, pues está aplicando sentido común a las cosas y está consiguiendo que en Estados Unidos el paro, por ejemplo, de la minoría negra sea el menor de toda la historia. Entonces, si está funcionando allí esa receta, pues oiga, a lo mejor será que es que esa receta funciona, bajar impuestos, quitar burocracia y dejar de gastar dinero en lo que no se debe gastar dinero, digo yo. Bueno, habrá que, es lo que, acuérdate cuando decían, ahora uno de los argumentos que se escuchan es que ya está bien de austeridad, ¿no? Ya está bien de austeridad, ya está bien de recortes. Pues vamos a recordar cómo llegamos a la austeridad. Vamos a recordar que empezamos con la austeridad en mayo de 2010, que yo creo que, si la memoria no me falla, no estaba Rajoy, ¿no? No. Ah, vale. Entonces, el señor ese que estaba en el Congreso, que anunció congelación de pensiones, que anunció aumento de impuestos, que dio unas medidas, que esas sí que eran antipatriotas, por cierto, pero él se dedicaba a llamar antipatriotas a los que decían que había crisis. Él decía, no, no hay crisis. Portada del País del año 2008. Dudo que haya crisis, dijo Rodríguez Zapatero. Así no fue. Mayo 2010. Pues medidas antipatriotas y ahí empieza la austeridad.
Mayo de 2010. Ahí empieza la austeridad. Por lo tanto, conviene Ahí saber cómo hemos llegado, ¿no? Porque ahora todos los que nos vienen a sacar de la austeridad con estas medidas, con esta carta a los Reyes Magos, nos dicen, es que ya está bien, pero estamos Ahí a la puerta de una congelaron- recesión. ¿No aprendimos nada? Quiero decirte, Fíjate, no Luis. aprendimos nada de la crisis, no aprendimos que con la obra pública, con el plan E, con el cheque bebé, con todas esas mamarrachadas, no se sale de la crisis ni se crece económicamente. ¿Podemos sacar alguna conclusión? Yo no voy a defender a Rajoy. Rajoy aumentó los impuestos, pero ni siquiera el comunismo podría llegar a tanto. Ni siquiera el comunismo. Ni siquiera el comunismo. Muy por encima de lo que le pedía Izquierda Unida. Lo que hizo desde el punto de vista fiscal, Mariano Rajoy, no Fue tiene brutal. nombre. No tiene nombre. Por eso estoy muy contento que Pedro Sánchez se lo haya llevado al baúl de los recuerdos. A él y a Soraya. Contentísimo. Ahora, aprendamos de las crisis. Bajar impuestos. Ayudar a las empresas. Tú decías, o lo dice el Partido Socialista, no, es que esto va a ayudar a la inversión. ¿Qué inversión? Si las industrias se están yendo, están huyendo de España. ¿Quién va a dar trabajo? ¿Quién va a dar trabajo a la gente si no son las empresas? Dejadme que le dé paso a una persona que yo cada vez me llevo mejor con ella. Isabel Cela, portavoz del Gobierno. Creo que empezamos a tener química últimamente. A medida que voy conociendo su patrimonio inmobiliario, yo creo que me estoy haciendo querer. Pero bueno, vamos a ver primero la explicación. Después de que estos presupuestos, a través de Zapatero, se negocian con Otegi, y a través de Pablo Iglesias, Zapatero, el de Maduro, el de Venezuela, y a través de Pablo Iglesias, el de Maduro, el de Venezuela, se negocian con Puigdemont y con Junqueras. Ella nos hace, Isabel Cela, este resumen de cómo son estos presupuestos. En relación a la reunión Zapatero y Otegi, el presidente de Gobierno no ha tenido información ni antes de la reunión ni después de la reunión. Esos presupuestos van a salir adelante. Estamos convencidos de que por los muchos obstáculos que está poniendo la derecha y por muchos obstáculos que tenemos en el independentismo, como sabéis, esos presupuestos queremos que sigan adelante y van a salir adelante. En este momento, el Gobierno de Pedro Sánchez y todos los socialistas que estamos detrás representamos lo mejor de la Constitución. Yo no sé, aquí me sorprendo más que descubriendo los inmuebles de esta señora. Porque, vamos a ver, ¿lo mejor de la Constitución lo representa Otegi, Junqueras y Puigdemont? ¿O es que no? Bueno, también es verdad que ha dicho detrás de los presupuestos. Realmente ellos no están detrás, están en medio, están delante, están por arriba, por abajo, los negocian. Vamos, yo no sé, o sea, esto de la posverdad, a lo que tanto alude Isabel Cela, ha alcanzado un grado Guinness ya. Mira, yo estoy convencida de que, bueno, no, lo sabemos todos, el Partido Popular no ha terminado de asumir que se le echara del gobierno de esa manera. Y está claro que ha ido a una guerra absoluta, Pero que si ha al final echado lo va a a los pagar que estaban. electoralmente. Porque, Eva, mira, si los ha echado, ¿cómo no. no lo va a haber asumido? No, no Ha lo echado ha a Mariano asumido. Rajoy, ha Vamos echado a a ver, Montoro, no lo ha han echado a asumido. Álvaro Nadal, ha echado a Soraya. Hay una guerra brutal, uno por uno, con cada uno de los ministros para intentar quitarles de en medio, Pues ya no- sacando. que no ¿Sabéis están- toda la basura que han ido sacando uno No, por basura uno? no, Pero que ya Es decir, no. para al Perdona. final no Eva, terminar pero de ya hablar. no. Entonces, Información. vamos a ver, lo que está claro es que el negarse por Información. negarse, es decir, uno Ah, efectivamente pero tiene una dices- ideología. Eva, pero dices la información que está saliendo de ellos. Sí. Oye, mira, No, yo información. en primera persona he sacado lo de la tesis, lo de Pedro Duque y lo de Isabel Cela. Basura no, ¿Sabes cuánto información. me ha pasado el PP? Esto. Cero. Es que el día que el Partido Popular tenga una estructura para pasar algo, eso sí que va a ser como el desconoces. descubrimiento. ¿Y tú crees que Es que eso no, pasa de no información? tienen nada. Vamos a ver, vale, bueno, pues vamos a suponer que efectivamente todo ha Pero sido de a través verdad que el No, PP no, sí, que a lo mejor presuponle al posiblemente, PP. pero a lo mira, mejor hay que mirar hacia un cierto sector del PSOE a la hora de ver quién está pasando la o del información. propio PP, cuidado, que aquí también hay muchas batallas internas y lo Cierto, sabemos, cierto. que a más de uno se han cargado, por el fuego amigo, como se suele decir. Pero lo que vengo a decir es que básicamente cuando uno no tiene argumentos como tal para decir estos presupuestos son malos para los españoles, lo que se ve claramente es que se está moviendo únicamente por el tema electoral, es decir, está dando la razón a los que le quieren dar el voto al Partido Popular, pero realmente no se paran a pensar en lo que está suponiendo ir a Bruselas, por ejemplo, con el señor Casado, a hablar mal de unos presupuestos y de un gobierno que por lo menos, como mínimo, está feo hacerlo, es decir, ya me acuerdo yo con Felipe González, cuando se llegó a un acuerdo tácito en el que, bueno, de cara a Europa, los problemas internos vamos a dejarlos dentro de España y no vamos a dar esa imagen que estamos dando de ir a Bruselas unos y otros aquí a ponernos a parir o a poner a parir al gobierno de turno.
Yo creo que en este caso el Partido Popular se está moviendo porque está intentando seguir una estrategia totalmente electoral y creo que se le va a volver en contra, sinceramente. Al final creo que la gente no va a entender cómo se ha podido negar a 6.000 millones más para un presupuesto y cómo se puede negar a una subida de un salario mínimo interprofesional de esa categoría. Y, por cierto, estamos en la senda del salario mínimo interprofesional pactada con los agentes sociales. Los agentes en sociales 3 años, 1.000 pactaron euros. en julio de 2018 en un acta de un acuerdo histórico por primera vez con todos los sindicatos, y no me voy a aburrir de decirlo porque las cosas son como son, no como tú quieres hacer que sean, y con todos los miembros de la patronal, un acuerdo histórico que ellos transmiten a la autoridad laboral. En el acta, si te lo lees, que se publica posteriormente en el BOE por parte del Ministerio de Trabajo, dice literalmente en su artículo 4, para hablar de las cosas hay que leerlas antes, que se da traslado a la autoridad laboral para que ese acuerdo histórico se le dé publicidad y se haga cumplir a los poderes del Estado. Es decir, quienes negocian son la patronal y los sindicatos, es decir, empresarios y trabajadores al margen del gobierno. ¿Qué pasa? Que eso no favorece a la estrategia electoralista de los gobiernos, que entonces dicen, bueno, pues 3 meses después, como a mí me interesa ahora lanzar un globo sonda maravilloso de que voy a ser buenísimo y subo el salario mínimo interprofesional todavía más de lo que estaban de acuerdo trabajadores, repito, y empresarios, se lo pasa por el forro y pone 900. Bien, dicho lo cual, hablo de fuego amigo. La señora Montón, efectivamente, fue fuego amigo del Partido Socialista. Ese sí. El señor Sánchez, Ese sí. que no dimite por sus plagios en la tesis cuando se las daba de pudoroso y de riguroso al hablar de cómo en Alemania un ministro dimitía por haber copiado 2 párrafos de una tesis, cuando él la tiene plagiada, no, vamos, hiperplagiada, replagiada y superplagiada, ya no se puede decir más, pues efectivamente se carga a la señora Montón. A la señora Montón, que tenía 4 páginas copiadas, ¿no? Que según la señora Lastra, bueno, que son 250 palabras, chiqui. La chiqui. secuencia, O sea, la da secuencia igual. cronológica del tema Montón es muy llamativo porque habíamos sacado en OK Diario el asunto 2 meses antes. Ninguna repercusión, pasa totalmente desapercibido y de pronto vuelta el verano. Y cuando Pablo Casado está pendiente de si se le imputa en el Tribunal Supremo, casualmente, y por cierto, y empiezan a llegar ya las informaciones de que no lo van a imputar, casualmente, oye, vuelve este tema y vuelve a través de un medio, oye, que cada uno tenemos nuestra línea, no es por hacer ninguna crítica del medio, pero es un medio que no le encaja demasiado esa agresividad con un miembro del gobierno socialista y empieza a bombardearla. El diario.es. El diario.es, efectivamente, y empieza a bombardearla. Bueno, y se monta un escándalo tremendo, entra la Sexta lo magnifica, lo multiplica y casualmente... La SER le pide la la SER, cabeza de efectivamente, Montón. y casualmente la hacen caer en cuanto le encuentran 2-3 párrafos copiados y la hacen caer con la siguiente frase de Pedro Sánchez. La señora Montón ha seguido el camino de la ejemplaridad. ¿Qué estaba queriendo decir? Señor Pablo Casado, usted tiene que dimitir ya, corriendo. ¿Por qué? Porque llegaba la información de que no lo iban a imputar en el Tribunal Supremo. Justo, nada, unos días después sacamos nosotros el tema de la tesis. Se acabó. Ya había dimitido la señora Montón y hizo así, el señor presidente del gobierno. Raca. Freno de mano. Aquí ya no dimite nadie. más. Que estoy yo con la tesis. Así fue la secuencia Pero, Carlos, cronológica del tema de las Sánchez- dimisiones. Sánchez dijo que iba a dar Salió la explicaciones. patrimonial de Pedro Duque, pero nada, ahí tiene la nave espacial aparcada en No doble es que fila. no No es- la saca del ministerio ni a Sánchez tiros. dijo que iba a dar explicaciones en el Senado. No es que no ¿Qué las pasó? dé, no Que es que salió no las corriendo. dé, es que encima sale corriendo recogió y con la nave pone, espacial Pedro Duque pone una y excusa. se fueron a dar una Ahora, vuelta. como ya no tiene excusa y la convocatoria del Senado es una comisión, entonces a ver cuál es la excusa que se busca Pedro Se fueron a Sánchez. tomar Es algo a la decir, casa de Cela, Están a la intentando mansión. aparcar la nave espacial, no les cabe delante del Que Congreso, vayan a- entonces no que pueden. aterricen en la mansión de Cela. Yo no recuerdo muy bien de cómo hemos acabado en este punto de la discusión, pero a mí... Es hablando- marciano, como Pedro Duque. Hablando Como del Pedro tema- Duque. Hablando Por del el tema tema de la económico, transparencia me y de la gustaría corrupción. simplemente decir una cosa a la gente. de Vamos la a ver, ejemplaridad. cuando usted va en el coche, ¿verdad que cuando pasa por un bache, entonces primero siente un golpe y después, hombre, un poco de bamboleo hasta que el coche se vuelve a sentar? Eso es lo que pasa, ese bamboleo, cada vez que pasas de un estado estable a otro estado estable, que puede haber oscilaciones. Bueno, pues en estos momentos en el mundo estamos yendo hacia una situación enormemente preocupante, porque hasta ahora había unas reglas comerciales que regulaban el cómo se relacionan los dos de los grandes, China y Estados Unidos. Unas reglas que beneficiaban a China enormemente. Y Trump ha llegado y ha dicho, esas reglas cambian. Lo cual quiere decir, independientemente de quién tenga razón o no tenga razón, que estábamos en un estado estable, vamos a ir hacia otro estado estable distinto y va a haber unos bamboleos brutales, es decir,
va a haber unos bamboleos económicos terribles y vamos a sufrir en España las consecuencias, y a no mucho tardar, y eso si no vemos que Italia cae en algún tipo de problema bancario. Vamos a ir a publicidad, vamos a volver, y les doy una pista, porque vamos a volver con CELA y el último descubrimiento inmobiliario. Pero les anticipo la frase que luego la van a poder escuchar ustedes. Dice la señora CELA, lo bueno de estos presupuestos es que ya empiezan a trasladar la riqueza a la gente. Bueno, en su caso, vamos, mano de santo. Vamos a publicidad y volvemos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Lo prometido es deuda. ¿Quieren ustedes observar como una persona que pasa hambre, no tiene una casa donde poder pasar las noches, tiene problemas para pasar las vacaciones en una casa suya de verano? Bueno, pues hablando de que por fin, a partir de este momento, gracias a los presupuestos, va a llegar la riqueza a las personas. Son una alternativa a lo que existía. Tras 5 años de crecimiento sostenido, hemos pensado que ya era hora, o al menos eso nos decían telediario tras telediario, que ya era hora de que esas cuentas, esos datos macroeconómicos robustos de los que disfrutaba el país, pasaran a la vida de las personas. Su objetivo es mejorar la vida de las personas, dar prioridad a una agenda social. Y por eso hemos planteado unas cuentas
que, a sorpresa de la derecha, encajan. Hombre, sorpresa, yo no sé si me considerara ya derecha o no, pero sorpresa llevo una gran sorpresa con unas cuentas, pero no son las del Estado, es con las suyas sí que son unas cuentas sorpresa. Isabel Celaá presentó por un valor de 195.408 euros, para ser más concretos, con semejante cifra ha presentado una declaración de bienes oficial con obligación, según marca el preámbulo de la Ley de Altos Cargos, que le dice tienen que ser datos transparentes y creíbles y comprensibles para cualquier ciudadano. Bueno, pues en 195.408 euros le hemos descubierto ya en OK Diario los siguientes bienes. Un chalet en Verango, que es una de las zonas, urbanizaciones de mayor lujo que hay en toda la zona cercana y pegada a Neguri. El chalet en cuestión tiene 700 metros cuadrados, más una parcela suya privada de 4.500 metros cuadrados, más una finca a repartir entre los 8 privilegiados que están en esa urbanización, donde tiene una pista de tenis de tierra batida ceniza, donde tiene un frontón privado y tiene una piscina olímpica para que se explaye, vaya de lado a lado de la piscina. Todo eso en esa casa. La casa en cuestión tiene 10 dormitorios, 3 salones, tiene bodega, garaje y choco. Choco es una especie de bodega vasca donde suelen ser los hombres los que la utilizan y tienen su cocina particular y ahí pues se hacen los chuletones, la tortilla de bacalao, etcétera, etcétera. Bueno, el choco. Tiene choco también, tiene 2 salas de calderas, tiene 6 baños. Bueno, eso es solo la casa de Verango. Luego tiene la otra casa que estábamos viendo ahí, vamos a volver a ponerla. Esta es una nueva propiedad que acaba de adquirirla, la adquiere el 30 de julio. Ahí lo ven, un palacete perfectamente rehabilitado, perfectamente reconstruido, con todo tipo de lujo, y ahí tiene una planta entera. De hecho, es la planta que le está tocando el hombro en estos momentos, la planta primera. Esa planta es suya entera. Tiene 2 plazas de garaje, entre las 2 plazas de garaje supera los 30 metros. No sé qué tipo de camión va a meter ahí, pero bueno, la cuestión es que ese es su inmueble. Más de 300 metros, más de 310 metros cuadrados tiene en esa casa. Ha salido cada piso en el momento en el que se vendió sobre plano a cerca de 1 millón de euros. Las últimas consultas que hemos hecho hablan de que en estos momentos, y lo suyo son 2 unidos, por eso son 310 metros cuadrados, es decir, tiene 2. Lo suyo en estos momentos no se vendería por ese millón, y las estimaciones hablan de 1.200.000, 1.300.000 de venta. Vayan sumando. Luego tiene un caserío familiar con 11 hectáreas, tiene hasta abejeras. Tiene 2 casas unidas en el caserío, luego tiene otras construcciones por otras zonas, porque claro, en 11 hectáreas no va a ser que te pierdas de camino y no puedas volver y se te eche la noche, estas cosas que tiene, ¿no? Eso lo tiene en Altuve, en Álava. Y luego tiene además un piso compartido con 2 hermanos en pleno centro de Bilbao, un piso de 94 metros cuadrados pegadito a la Plaza de Toros de Vistalegre. Todo eso lo ha metido, según ella, en 195.000 euros. La última propiedad esta que están viendo aquí, pegada a mi espalda, esa directamente la ha incluido con un valor muy redondo y muy fácil de recordar, 0 euros. ¿Saben por qué? Porque como lo compró el 30 de julio, la declaración era el 29 de septiembre, pero no entregó los papeles en el registro hasta el 9 de octubre, resulta que no estaba calificada la finca. Y como no estaba calificada la finca, el catastro no pudo poner otra cifra que 0 euros. Por cierto, hay una cosa llamativa. Ese catastro depende de la Diputación de Vizcaya. La Diputación de Vizcaya es un cogobierno y se reparten tal cual las áreas, es un cogobierno entre PNV y el Partido Socialista del País Vasco. Bueno, yo he comprobado la última valoración catastral, lo digo porque ya hemos publicado la noticia, ya es un escándalo colosal, etcétera, etcétera, y sigue marcando una valoración 0. A lo mejor alguna persona de su partido debería empezar a pensar que es un pequeño escándalo, lo digo porque esto lleva aparejado otra cuestión. Si vale 0 euros a efectos catastrales, ¿saben ustedes cuánto paga en IBI? 0. Miren, así, el patatero zapatero, 0. ¿Vale? Entonces resulta que es una persona que por una casa de 2 millones y pico va a pagar, si eso no se corrige, y de momento ahí sigue, va a pagar 0 euros de IBI. ¡Anda! Va a resultar que es otro como Pedro Duque, que tienen una capacidad para la astrofísica en la fiscalidad. Yo pensé que solo la Iglesia pagaba 0 de IBI. Yo creo que este gobierno, una de las cruzadas es precisamente con sus socios de Podemos, por supuesto. ¿Ves? Pero los presupuestos ya han llevado la riqueza a la gente. Pues eso, era perseguir a la Iglesia para que pague más. Sí, bueno, en principio si van contra la Iglesia, que también vayan contra esta señora, que también es católica practicante. Pero bueno, parece que practica más lo de no pagar el IBI que lo otro. A mí me parece un escándalo, es decir, ha declarado todo un patrimonio de 4 millones de euros, lo ha metido en numeritos redondos por 195.000 euros. Pero aparte de eso, ha declarado, no sé, hay una cifra de casi medio millón de euros en fondos y demás. Con lo cual, si ha mentido con su patrimonio inmobiliario,
¿no habrá mentido también con lo que habrá declarado sobre fondos y demás? Es decir, ¿qué esconde el patrimonio, ya no inmobiliario, sino todo digamos, el emporio Celaá? Porque a partir de ahora tenemos que hablar precisamente de que Celaá y su marido... Estaba Don Piso, que era Wyoming, que no y se ahora tenemos sabe, a Doña Piso. un marido que no se sabe muy bien cómo han hecho fortuna, pues ¿qué esconde? ¿Qué hay detrás de esa señora que nos habla como una madrastra, que nos amonesta, que nos quita la palabra, que no nos deja hablar, que no les deja hablar a los periodistas de OK Diario, Bueno, que no les deja preguntar? Nos tiene condenados en un rincón, debe recordar sus tiempos de instituto, constante. Nos ha puesto en un rincón quietos y callados, de cara a la pared, con las orejicas, así. Lo peor de todo esto no es que la señora Celaá tenga un patrimonio de 4 millones de euros. No, si a mí eso me parece súper lícito que los ciudadanos tengan aspiraciones, ambiciones y que el Estado social y democrático de derecho y el capitalismo y la economía de libre mercado y demás permitan a la gente ascender, mejorar y progresar, que es lo que defendemos quienes defendemos la bajada de impuestos, la menor presión fiscal en el bolsillo de los ciudadanos para esquilmar y pagar a políticos que ya vemos lo que hacen, sino a mí lo que me escandaliza es que esta señora llegue como adalid del gobierno de la transparencia. Porque esta señora en 2015, cuando era candidata del Partido Socialista de Euskadi al Senado, ya no hizo una declaración de bienes rigurosa y transparente, exacto. Ya entonces ocultó bienes de los que poseía. Entonces es imposible que alguien que ha estado en política toda su vida, que ha vivido de lo público toda su vida y que tiene que hacer declaraciones de transparencia para que todos sepamos que no se ha enriquecido a costa del trabajo de gestión de lo público, que es de todos, no de ellos, no sabemos cuál es su situación de partida y cuál es su situación de llegada. Es imposible averiguar qué tipo de operaciones ha hecho la señora Celaá y de dónde ha sacado ese dinero o ese patrimonio. Es inviable rastrearlo, es inviable trazar una línea lógica, que es lo que se pretende con la transparencia. Luego, a mí también me hace mucha gracia esa hipocresía o ese doble rasero de la izquierda, de estas feministas empoderadas y orgullosas de serlo, que se ocultan en declaraciones de bienes gananciales y se ponen de copropietarias con sus maridos o a la sombra de ellos para no declarar lo que las demás pagamos religiosamente cuando nos corresponde. Y claro, que ella venga precisamente a hablar de transparencia, que venga a hablar de limpiar la política, que venga a hablar de derrocar a un gobierno corrupto y que nadie quería en Moncloa, cosa que me parece perfecto, para silenciar a la prensa y matar al mensajero, y que las informaciones que está sacando la prensa, que no son capaces de desmentir con datos, que no quieren dar la cara para explicar de dónde sale cada cosa y que no quieren comparecer para explicarles, sobre todo, ya no a los medios de comunicación, sino a los ciudadanos, a esos que están intentando salvar y rescatar poco menos que del ogro feroz, pues hombre, a mí me parece cuanto menos que deslegitima un gobierno cuestionable, que censura a los medios de comunicación porque, según ella, hay una cacería por parte de los medios de comunicación. No, oiga, cacería la que hay desde este gobierno a los medios de comunicación que pretenden informar libremente y que no publican fake news, publican bad news, es decir, lo que a ellos no les conviene. Vamos a ver cómo se refería a ello Pablo Casado, porque le han empezado ya a pedir explicaciones. De hecho, va a haber una una comparecencia, una petición de comparecencia para que vaya a explicar exactamente el increíble caso del patrimonio creciente. Atención. La portavoz del gobierno, esta que tiene una gran inmadurez en ser portavoz porque cada viernes hace más el ridículo, en vez de ocultar tanto su patrimonio, que cada vez que lo investigan encuentran una nueva propiedad, lo que debería hacer es dar explicaciones, en vez de insultar a la oposición. Y lo que debería explicar es por qué ha ocultado 4 millones de euros de palacetes, chalets y pisos de 400 metros cuadrados en el barrio de Neguri. Porque lo que son 4 millones no son 195.000 euros. El otro día me decían que ya le llamaban la ministra Aloe Vera, porque cada vez que se investigaba salía una nueva propiedad. Muy breve, para la última palabra. Yo creo que son ustedes muy sectarios. Vamos a ver, si esta señora con 195.000 euros, que para una persona normal pues le da para comprarse un piso de 80 metros cuadrados en alguna parte no excesivamente lujosa. Neguri es carísimo, ¿eh? Por eso, si con 195.000 euros ha sido capaz de comprarse un palacete, un piso de 300 metros cuadrados, la finca de 11.000 hectáreas y tal,
es la persona más indicada para gestionar los presupuestos en España. Para Nos va a hacer multiplicar ricos la a riqueza, todos. decir, multiplica la riqueza, ¿no? Como el rey Midas. El milagro del pan y los pisos. Bueno, vamos a ver, yo igual que defiendo con uñas y dientes muchas de las acciones que lleva a cabo el gobierno socialista, yo nunca me he casado con nadie y a nivel de transparencia creo que soy la primera defensora de eso. A mí cuando yo me presenté como posible candidata a ser diputada a la Asamblea de Madrid, yo tuve que poner absolutamente todo mi patrimonio, a pesar de estar en bienes gananciales, pero lo tienes que poner exactamente igual y decir todas las propiedades que tienes. Y te lo comprueban. Es decir... Y te lo comprueban. Y te lo comprueban. Es decir... ¿Quién te lo comprobaba, Eva? Bueno, pues el partido En el pide propio referencias, partido. piden la declaración de la renta. Claro, yo no sé el caso... En este caso yo no sé lo que tiene declarado, lo que no tiene declarado, a mí esto me pilla que no tengo conocimiento para saberlo, pero una cosa está clara, sin poner en duda que sea de manera lícita como ha llegado a ese patrimonio, que no tengo ninguna valoración para decir lo contrario, lo que está claro es que tienes que ser totalmente sincero y riguroso en poner el patrimonio que tienes. Y si en eso ha fallado, creo que es un grave problema que se tendría que hacer mirar en este caso, pues en este caso el partido, que sea el que tiene que controlar precisamente que eso no ocurra. Y yo no me voy a poner la mano en el fuego por nadie, por mucho socialista que sea y por mucho que sea de nuestro gobierno y de mi partido. No lo voy a hacer. Entonces, creo que en este caso ha habido un gran error y debería dar explicaciones. Yo Punto y la final. pondría, pues si pones una mano por ahí te cae una propiedad. Yo tuve que poner, vamos, hasta la última pestaña, o sea, y lo hago con toda, porque cuando no tienes nada que ocultar, pues no tienes nada que ocultar. En este caso, yo sigo diciendo, no pongo en duda su legitimidad, porque no tengo datos Pero para... hay una ponerlo en pregunta duda. llamativa, ¿no? Que es ¿por qué lo está ocultando? Pero hay una explicación. no ponerlo... Hay una delante explicación, de claro. Tú puedes tener herencias, pueden ser que tus padres hubieran venido de familias... No, pero de herencia... O sea, yo qué sé, es que pueden De ser herencia, muchas por la cosas y no documentación ser que tenemos, ilícita. de herencia le viene el Pues lo piso de pones y ya Bilbao está. y le viene el caserío. Pero esos no son los dos bienes que más valen, por mucho que pueda parecer muy llamativo lo de un caserío con 11 hectáreas, etcétera. Es decir, donde le viene de fruto propio suyo y de su marido, porque están en gananciales, son las dos casas que son espectaculares. O sea, el chalet de Verango, yo no sé si la gente se puede hacer idea, o sea, estamos hablando de un chalet de más de 700 metros cuadrados, no de parcela, no, de lo que está construido. Tiene, me parece que son 3 plantas, más el garaje, más una subplanta destinada prácticamente en exclusiva a las calderas, que no me extraña. O sea, con una casa de esa dimensión. Y luego, una cuestión que yo lanzo. Cuando tú tienes una casa y resides en ella y hasta te has gastado el dinero en que la tarima sea de Guinea, que son detalles que tiene esa casa, que te has gastado el dinero en tener una pista de tierra batida de ceniza, más un frontón, más una piscina olímpica privada. ¿Cuánto cuesta mantener eso? ¿Cuánto cuesta calentar esa pero casa? yo la duda que tengo es, todo eso se tiene que hacer, tiene que aparecer reflejado en la declaración de la renta, y la declaración de la renta nos la exigen poner. Sí, pero nosotros hemos solicitado ese documento porque hemos pedido datos complementarios a Moncloa y la respuesta que se nos ha dado Pero me presente refiero para al patrimonio confirmarlo. en sí, es decir, cuando ella Sí, pone sí. 195.000 euros de patrimonio, pero resulta que yo presento mi declaración de la renta y lógicamente si las cosas están bien hechas, este Pues patrimonio nosotros tiene que hemos aparecer. pedido datos para poder confirmarlo, porque esto es una declaración que ya, la simple declaración ya provoca la risa, porque es una declaración que la han vendido a bombo y platillo como el mayor ejercicio de transparencia y no aparece cuáles son los inmuebles, aparece una cifra conjunta de valoración y te la tienes que creer sin poder confirmarlo. Cuando nosotros pasamos a solicitar a Moncloa que nos diesen esa documentación, porque tienes toda la razón, Eva, la respuesta que se nos dio es confidencial y no os la vamos a dar. Es decir, cuidado, ejercicio de transparencia number 1, ejercicio de transparencia hay un number portal- 2, hay no un sé cuál portal- será el 3, bueno, sí, ya lo estamos Mira, viendo, una censura plena en el Carlos, Consejo de Ministros. Hay un portal que se llama Portal Partido Socialista que lo utilizamos precisamente a la gente que tenemos un cierto cargo. Yo en este caso solamente soy secretaria general, pero es cierto que cuando llegan elecciones y te presentas como candidatable a algo, pues lo tienes que hacer y a ese portal tienen acceso cualquier persona que quiera ver, es decir, quitando determinados datos personales, pueden tener acceso a ver todo tu patrimonio. Es decir, es que... Que por es eso duro, me llama mucho la es atención. duro, pero es lo que tiene Me la llama carrera muchísimo política. la atención, El Partido porque- Socialista tiene en estos momentos un grave problema, y tiene un grave problema relacionado con lo que hablábamos antes de presupuestos. Vamos a ver, ¿qué credibilidad puede tener ante la gente de la calle una señora que sale y dice hemos hecho unos presupuestos para beneficiar a los pobres, cuando sabes que esa misma señora ha mentido descaradamente y está declarando que tiene un patrimonio de 195.000 euros donde cabe media isla de Manhattan? Oiga, ¿qué credibilidad puede tener el mensaje?
Vamos, yo que el Partido Socialista había cesado a esta señora hace muchísimo tiempo, porque no tiene un cargo cualquiera, es la ministra portavoz. Y lo que más molesta es la falta de transparencia, porque estos son los que venían precisamente a tumba abierta, que no tenían nada que esconder, porque ellos eran la moralidad, ellos eran los que habían acabado con la corrupción en este país y venían a poner las cuentas claras. Cuando tú les preguntas sobre esto, no es que salgan con él, es que te acusan de mentir, de publicar basura y de que hay que investigarte a ti. Y esto Carmen Calvo ha sido muy seria. Ha dicho, habrá que empezar a pensar hay que sacar una en normativa para regular, controlarnos. una normativa. Quiero recordar que en los últimos 100 años ha habido, digamos, 3 leyes de prensa, y estos que están tan preocupados por exhumar a Franco, desde el punto de vista de la prensa, parecen franquistas. O sea, ni Serrano Suñer hubiera soñado con lo que dijo Carmen Calvo de ir a regular a los medios, porque a ver lo que publican. Cuidado con la fake news. ¿Qué fake news, señora Carmen Calvo? Si cuando ustedes tienen que dar explicaciones salen corriendo. Si cuando el señor Sánchez tiene que ir a hablar de la tesis, recula, primero amaga diciendo los voy a demandar a todos. No, a y luego querellarse, dice, a querellarse. y luego dice a Y ni querellarse. querella, ni demanda, ni nada. Sí, a querellarse. Y después dice, y después se esconde y después Lo que pasa no da es que explicaciones. también hay que Y entender una está cosa, acusando a la prensa. Cuando tú estás Ya. llevando a cabo... A ver, y yo en ese aspecto lo entiendo. Mira, cuando hemos tenido esta oleada de todos los casos de tesis, másteres, que ha habido ahí un momento en el que parece que todo el mundo tenía másteres que se habían hecho por otra vía, tesis plagiadas... Da la sensación de que exclusivamente es como un telón de humo que parece que va a tapar todas las medidas que tú consideras que pueden ser buenas como equipo de gobierno que eres. Es decir, hasta cierto punto yo entiendo que en un momento dado ya se deje de dar coba a esas informaciones porque dices, yo lo importante considero que es esto y quiero que se sepa, y no estás alimentando... ¿Qué medidas con 84 eso. diputados tenías para presentar a bombo y platillo? Pues mira, yo te diré que con 84 ¿Qué diputados medidas? yo creo que se están haciendo ¿Pero cosas, qué medidas? sinceramente. Pero dime, Tiene ¿qué más fuerza de la que yo podía Pero dime pensar qué que medidas, tendría. qué ¿Cuál de medidas ellas? tan maravillosas tenía el gobierno que esto lo venía a ocultar. Es decir, Bueno, cuando tú mira, no en los tienes anteriores nada que presupuestos ocultar, hubo cambios, hubo determinados cambios de partidas, aumentaron Pero, las Eva, becas, aumentaron ¿sabes las cuál es becas la- universales. sabes cuál es la es decir, mejor se hicieron manera? cosas en la medida de las Pero, que Eva, se podía hacer. ¿Sabes cuál y es se la han mejor llegado a manera? pactar ¿Sabes cuál es la otras. mejor manera de no dar protagonismo negativo ni de tapar noticias que puedan considerar ellos que son positivas? Que cuando te han pillado te vas. Exacto. Pedro Duque, sociedad patrimonial, que da vergüenza ver esa sociedad patrimonial, la ha tenido muerta durante no sé cuánto tiempo y la está colgando todos los gastos de los intereses del crédito hipotecario para bajar los impuestos, por supuesto. Nadie crea una sociedad patrimonial para generarle Para perder actividad dinero. al registrador del mercantil porque dice, mira, Que cómo era, me fastidia, le voy a dar ojo, que era actividad. completamente legal lo que ha hecho Pedro Duque, ¿eh? Sí. Y Bueno, tiene hay una derecho parte, Pero a hacerlo. no, cuidado, hay una Pedro parte, Sánchez, tú no puedes 2015, tú no puedes estar 24 colgando. horas, Claro. Lo que pasa es que 24 horas. Pedro El problema Sánchez es, está ¿es pillado el por lo que gobierno dijo? Claro. coherente o falta a su palabra el presidente? Por segunda vez. Duque mintió. Isabel Es Cela, que- para no dar protagonismo negativo, oye, muy sencillo, os han pillado con el carrito de los helados, os vais, y Duque cero, mintió. cero protagonismo Soria, negativo. Decíamos, no, y las fuentes y el fuego amigo. Bueno, oye, cuando el fuego amigo se llevaba a los ministros del Partido Popular, nadie decía nada. Nadie decía Vamos nada. a ver y lo que cuando, ocurría. y cuando era el máster de Casado y le interesaba al Partido Socialista Ahí no había protagonismo alimentar que negativo. la señora Cifuentes tenía una tesis falsa y un Bueno, pero máster eso se plagiado. complicó mucho, María. No, lo de la realidad Cifuentes es, que fue la ya- realidad es que quien es corrupto, Empezó, o quien sea- es corrupto y quien hace una tesis que no es veraz o quien hace un máster beneficiándose y evidentemente hay un delito de prevaricación o de trato de favor, tiene que irse a su casa, sea del partido que sea. Lo que no puedes es criticar a unos y cuando son los del tuyo medir con otro rasero, que es lo que hace la izquierda. que te vuelvo a decir ¿Qué es que, lo por que hace la ejemplo, izquierda? Entonces, eso es lo que no se puede Mira, permitir y la en el tema de hipocresía. Casado, que no ha Medidas habido de este caso. gobierno, decretazo para la exhumación de Franco, decretazo para modificar el Código Civil en materia de patria potestad y variar la posibilidad de que los padres, los dos progenitores, sean los que tienen que conceder autorización para que los niños menores reciban tratamiento psicológico. Decretazo para imponer una especie de cúpula censora en televisión española y colocar solo a los suyos y hacer una purga que, vamos, ni en época de Stalin. Han purgado hasta seguimos los con medidas de pañuelos este en la gobierno, chaqueta. o sea, perdona. Que me he traído el pañuelo. ¿Verdad? Pero tú Me he lo has traído hecho para pañuelo, pero provocar. Porque Explícalo. en televisión española no me dejan. Bueno, lo publicaste tú y enhorabuena por la publicación. Carlos Cuesta nos contaba que se fijan mucho en el vestuario. La televisión soviética no quiere que sus presentadores aparezcan con este pañuelito que ven aquí. Entonces a Jesús Álvarez y a Emilio de Andrés les han dicho, quítate el pañuelito, que eso es de derechas. Y entonces, bueno,
como a mí me gusta provocar, pues aquí lo tiene. Pero vamos a ver una cuestión, porque vamos a ver lo que ocurría. ¿Me he traído Kleenex o qué me tengo que traer? No, una servilleta. Esa corbata una es muy servilleta facha. del brillante. Esa corbata está muy bien, Luis del Pino. Vamos a ver lo que ocurría en ese Consejo de Ministros, porque lo publicábamos en el periódico cuando nos encontrábamos con que después de estar sacando esas informaciones de Pedro Duque, las informaciones de la tesis de Pedro Sánchez, las informaciones de esta mujer que estamos viendo, Isabel Cela, la persona con más patrimonio inmobiliario descubierto en el mundo de la política desde hace mucho tiempo, bueno, pues nos encontrábamos con ese titular que están viendo, que lo describíamos de esta manera: Cela niega la palabra OK Diario para poder preguntar de esto en una prensa en la que le dio la palabra hasta Canal Enfermero, que yo evidentemente no tengo nada en contra de Canal Enfermero, me parece de maravilla que se le dé la palabra, pero hombre, digo yo que teniendo en cuenta que la ministra portavoz ha incluido una cifra en su declaración oficial de bienes que equivale a una 20ª parte de lo que tiene de verdad, oye, para dar lecciones de transparencia, a lo mejor, además de darle la palabra a Canal Enfermero, le puedes dar la palabra al medio que te está sacando esas investigaciones. Digo yo, no lo sé, es que lo otro a lo mejor se llama censura a esta gente que tanto sabe de la posverdad y este tipo de historias. Yo que estoy en contra de cualquier veto, o sea, ¿qué te voy a decir, Carlos? Pues claro que se deberían dar explicaciones y creo que las van a tener que dar, porque esto yo creo que va a ir creciendo cada vez más. Con lo cual más vale que lo hagan cuanto antes. Pablo Casado entraba al trapo y se lo decía de esta manera a Isabel Cela. La desfachatez de criticar a los partidos de la oposición por hacer oposición al gobierno y sin embargo no le da ni el turno de palabra a los medios de comunicación, que quiere cerrar, por cierto, como dijo 2 semanas antes, haciendo otra vez el ridículo, y no lo hace porque están investigando su patrimonio oculto, o como hizo hace 2 semanas haciendo el ridículo en un monólogo de Gila sobre las bombas estas de Yemen, que solo mataban a la gente con un pasaporte distinto a otro. Esta señora que fue consejera por los votos del Partido Popular en País Vasco, ¿es que se le olvida que no puede utilizar el escudo del Reino de España para criticar a la oposición y no puede utilizar a la Policía Nacional del Reino de España para ir a redacciones a pedir pendrives porque están investigando a otra ministra del gobierno que en reservados escuchaba delitos y no los denunciaba? ¿Pero qué gobierno es este? Esa es la reflexión que lanzaba. La verdad que hay que quitarse el sombrero, no se puede agregar nada más. Cuando se refiere a los pendrives se refiere a las cintas de Villarejo que estaban en poder de Moncloa.com y que, como veía el gobierno en ese momento, que era otra ministra más que tendría que haber dimitido, y ahí sigue, por sus comentarios homófobos, por la sospecha de que como fiscal ha permitido que un proxeneta se jacte delante suya y ella encima le aplaude, bueno, por una serie de delitos que no vienen a cuento ahora contar. Por eso mandaron a la policía a quitar esas cintas. Eso es de la Stasi, eso es lo que nos acerca a un Estado autoritario. Eva, Luis. Mira, yo solamente decir que, vamos a ver, aquí yo creo que hemos entrado ya en un nivel en el que estamos, vamos a ver, cuando a un gobierno nada más llegar se le está mirando absolutamente con lupa lo que ha hecho, incluso en esa comida de no sé cuántos años hace, que se dijo, que se hizo, que yo aquí veo sinceramente una maldad absoluta en el sentido de querer derrocar un gobierno legítimamente, por mucho que a María no le guste esa palabra que la utilice, puesto por la soberanía parlamentaria, a costa de ir uno por uno eliminándolos. Es decir, hemos llegado a un punto en el que la política, lo que de verdad les interesa a los españoles, que es, oiga, que es que yo no llego a final de mes, ha pasado a un segundo plano y parece que te llenan los telediarios de lo que estaba haciendo uno en una comida, la grabación, que yo no digo que no sea importante, pero es que hemos llegado a un punto en el que exclusivamente hablamos de eso y de lo mío que, como diría un español. Por eso se llama la prensa cuarto poder. Cuando un gobierno tampoco le dejas, tampoco le hablando de la Gürtel. Oye, sí, pero vamos a ver. Decir, no, es que dicen, no, es que esto pasó hace mucho Luis, tiempo. Es que eso estaba judicializado. ¿Me permite usted que no es el caso. Es que esto estaba en Valencia, es decir, y Filesa, que fue el primer caso de condena por falsa financiación o por malversación, el Partido Socialista. Hombre, es que de verdad tenemos la memoria muy corta. Maxim Huerta ya se le sacó lo que se le sacó, que por cierto, oía un inspector decir
que si esto mismo Maxim lo hubiera hecho en otra provincia Pero española, perdona, en otra comunidad, no hubiera sido delito. Perdona, el que apareció Diciendo, en la yo es que alucino, vamos. el que apareció en la televisión, el que apareció en la televisión y le dijo a Pedro Piqueras, si yo encuentro a uno de los míos con Llevas una sociedad razón. instrumental, Y además, se tiene es que ir. esclavo de sus Ese palabras. no fue Mariano Rajoy. 2015. Ese es Ese el fue Pedro problema, Sánchez. que es esclavo Y de su Pedro palabra y Duque, tenemos hemeroteca. Pedro Duque, que se tendría que haber ido por ese rasero, se tendría que haber ido y sigue ahí. Luis del Pino. Una cosa, doña Eva, porque ha citado usted, es que una cinta de la comida con Villarejo, Dolores Delgado, de hace 9 años, esto de sacarla, ¿cuántos años tenía la cinta de Cristina Cifuentes llevándose 2 cremas del Eroski? ¿Pero eso Pues, quién lo sacó? Si es que estoy segura de que fueron de su propio seguramente, partido. pero lo que quiero, es que estoy segurísima, vamos. Ya, pero en aquel momento nos pareció mal. En aquel momento nadie salió del Partido Socialista a condenar que no era legítimo, que si molestaba. Luis del Pino, dejadle empezar, que no ha llegado a empezar. Ni Podemos, hasta Podemos criticó ese Luis del Pino, dejadle empezar. Lo que quiero decir es que lo que importa no es la antigüedad de una cinta, sino el contenido de la cinta. ¿Era relevante que Cristina Cifuentes hubiera sido pillada mangando 2 cremas del Eroski? Es que Sí, aunque ha era quedado eso en relevante. el colectivo, no es por eso por igual, lo que se era ha ido. relevante. ¿Es relevante que la actual ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reino se reúna con quien el propio Partido Socialista califica de mafioso, chantajista, y le ría las gracias y le diga estupendo cuando el otro le cuenta que creaba redes de prostitución para sacar información a empresarios y chantajearle, a empresarios y políticos y chantajearles? Oiga, yo creo que es muy relevante. Estamos gobernados por alguien que le ha reído las gracias a un mafioso en una comida donde le trataba con familiaridad. La primera grabación alude a peticiones de remover y cambiar a policías que estaban actuando policialmente y oficialmente en investigaciones judicializadas en la Audiencia Nacional, y piden removerles, lo pide Baltasar Garzón y se le escucha ratificarlo por detrás a Dolores Delgado y dice sí, y la gran acusación contra esos policías es que eran fachas. Pero una pregunta, o sea, la primera grabación pedía remover policías porque es que eran de derechas. ¿Se ha podido demostrar que no han sido manipuladas de ninguna manera? Porque a mí Ni lo que venga del dicho. señor Villarejo, como tú Pero comprenderás, ni ella- lo voy a ni poner ella lo ha muy bien dicho. tela de juicio. Villarejo estaba reunido con la señora Delgado, no porque estuviera la señora Delgado amordazada y obligada a reunirse con el señor Villarejo. Se estaba reuniendo con el señor Villarejo precisamente porque ella le daba una credibilidad que su partido en su día le dio, y una persona que además ahora está denostadísima por las razones obvias y por las cuestiones obvias, pero que en su día tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tachaban de un comisario ejemplar, perdona, esa es la hemeroteca. La realidad es que la señora Delgado le reía las gracias a este señor, y lo preocupante ya no es tanto lo que hubo en el pasado y la señora Delgado como fiscal y como mujer, que se les llena la boca de decir que son feministas de salón, como socialistas de salón, no hizo cuando era fiscal en la audiencia, que era denunciar delitos de los que era testigo y de los que dice haber visto y tener datos. Es la realidad de lo que pasaría, y ya me voy a poner en el caso de que hubiera dimitido la señora Delgado. Vamos a ponernos en la hipótesis de que hubiera dimitido la señora Delgado por unas cintas que efectivamente, desde mi punto de vista, fueron grabadas subrepticiamente, y que quizás, desde ese punto de vista, yo siempre he defendido que no deberían hacer caer una ministra por esa cuestión, ¿no? Por haber sido grabadas subrepticiamente, y lo he dicho siempre. Pero, ¿qué pasaría si la señora Delgado dimite? ¿Volvería a la Fiscalía, como si tal cosa? O sea, una señora que ha demostrado tener moralidad cero y que no ha denunciado delitos de los que era conocedora cuando era fiscal de la Audiencia Nacional y tenía obligación explícita de hacerlo por imperativo legal, por su condición de fiscal de la Audiencia Nacional, que además era la que tenía que perseguirlos, ¿vuelve a la carrera de la Fiscalía sin más? ¿Ese es el tipo de ética de la gente que está ejerciendo la justicia? Y luego hablamos de separación de poderes. muy rápido. Doña Eva, algo importante. Dice, ¿están esas cintas manipuladas? Pues el caso es que ninguno lo sabemos. Es decir, teniendo en cuenta el personaje que las grabó, pues pueden estar manipuladas, o a lo mejor las han manipulado en el trayecto. Pero el problema es ese, es que tenía que haber salido Dolores Delgado a decir, es mentira que yo le riara las gracias, yo no le dije que era estupendo que creara una red de prostitución. Lo que hablé en la reunión fue esto y esto, y por tanto esa cinta es un montaje. Eso es lo que tenía que haber salido. Pero ya salió dando No ha dicho eso en ningún momento. Vamos a publicidad. Vamos a ir a publicidad y vamos a volver con el asunto. Cuidado, porque claro, esto de la corrupción antes hacía mucha gracia a determinada gente cuando lo que tocaba era Gürtel. Claro, ahora de lo que estamos hablando es de una investigación, por ejemplo, Junta de Andalucía, FAFE, una de las fundaciones que se dedicaba a ayudar a parados. Fondos de formación para parados. Bueno, pues es que se ha gastado una parte del dinero directamente en enviar a directivos, si eso se le puede llamar directivos, a prostíbulos.
Ahí se ha gastado y se ha dejado parte del dinero. Y evidentemente la Guardia Civil ya está investigando todo y estamos en puertas de las elecciones andaluzas. Vamos y volvemos ya. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Pues les doy más detalles de esa información que les estaba comentando, lo que está ocurriendo en Andalucía, lo que se está descubriendo. Bueno, una fundación, la FAFE, Fundación Andaluza del Fondo de Formación y Empleo, está siendo investigada por la Guardia Civil, lo saben ya todos ustedes. Una parte del dinero que recibía, se está investigando un importe total de 50 millones de euros que se manejó, y de ellos 32.000 euros, que se dice pronto, 32.000 euros, fueron a parar nada más y nada menos que a que un grupo de directivos en 12 fiestas en clubs de alterne, en prostíbulos, en Sevilla, Córdoba, Cádiz, entre los años 2004 y 2009, se lo gastasen en algo que desde luego calificarlo de social y de ayuda al parado es complejo, es complicado, ¿verdad? Directamente en prostitución, en prostíbulos. Eso es lo que se está investigando en estos momentos a nada, o sea, a días ya, a semanas de esas elecciones andaluzas. ¿Tiene efecto o no tiene efecto? De momento parece que no tiene demasiado efecto sobre la expectativa de voto del Partido Socialista. Ahora, el escándalo evidentemente está montado, volvemos otra vez a cabalgar sobre la vieja historia de los ERE, sigue sin haber sentencia del caso de los ERE, está medio archivado, no se sabe qué pasa, no oficialmente, sino digo extraoficialmente, el famoso caso de los fondos de formación, no se sabe nada de lo que ocurre con ese asunto y en estos momentos, bueno, pues el Partido Popular hacía esta
estas declaraciones con respecto a este nuevo hallazgo, por llamarlo algo. Directamente dinero que tenía que haber ido a ayudar a los parados fue a ayudar a las juergas de determinados señores en prostíbulos. Y es que está claro que Susana Díaz tiene como objetivo esconderse detrás de su fracaso. Los andaluces no tienen culpa de tener un gobierno de Susana Díaz que, según hemos conocido, se gasta más en tema de prostitución que en educación. Nosotros le pedimos que lo que ha gastado en prostitución el gobierno de Susana Díaz, supuestamente, según las informaciones, pues que se lo gaste en educación. Y de esa forma, pues no tendría que esconderse y usar a los menores como escudo ante sus fracasos. Alude a unas declaraciones de Isabel García Tejerina que las vamos a ver ahora. Yo, por hacer un cálculo, 13 fiestas en prostíbulos, 32.000 euros, quiere decir que en una sola noche se gastaban yéndose de putas lo que ganan 3 españoles que estén cobrando el salario mínimo interprofesional a lo largo de todo un mes, en una noche de putas. O sea, por desgracia, eso es lo que tenemos en estos momentos en determinados sectores de nuestra clase política y muy en particular en Andalucía, que es un chiringuito desde hace 40 años. Andalucía estaba a la cola de las regiones españolas económicamente cuando el Partido Socialista llegó al poder. El Partido Socialista lleva gobernando Andalucía ya más años que Franco y resulta que Andalucía sigue a la cola. Oiga, Andalucía no se merece eso. Andalucía es una región emprendedora, llena de gente con ganas de hacer cosas y que no puede hacerlas simplemente porque tiene una administración ineficiente, corrupta, ladrona y encima poco respetuosa, pues para empezar con los ciudadanos y para continuar con los derechos de las mujeres, ¿no? Porque gastarse el dinero en prostitutas tiene narices. Estamos hablando de 43 cargos que habrían ido paseando por estos prostíbulos. El gasto de esta gente no ha sido exclusivamente en sus juergas. Las tarjetas, por cierto, estaban conectados a unas bolsas que sumaban en total, a través de las cuentas corrientes a las que hacían referencia, sumaban 828 millones de euros. Este es el presupuesto al cual estaba ligado, no que se lo hayan gastado, sino que las tarjetas estaban ligadas a esas cuentas. O sea, ¿cuál era el sistema de control de unas tarjetas, de unos directivos que se iban a prostíbulos y estaban conectadas a cuentas por valor de casi 1.000 millones de euros? Se han gastado también, aparte de eso, se han gastado el siguiente dinero. En peajes, pasaban los peajes, 19.000 euros. En restaurantes, claro, por lo visto esto había que alimentarse, bueno, pues 22.000 euros en restaurantes, 1.800 en hoteles y 4.300 aparecen en gastos sin justificar. 4.300 euros. ¿Y qué ha hecho? Si justificó lo de los prostíbulos, ¿cómo será lo sin justificar? Mira, es verdad que ahora no sabemos nada de los ERES, no sabemos qué sentencia al final se va a dictar, como tampoco se sabe lo de los Puyol, es algo que cayó en el sueño de los justos y de los... Vamos a ver, entonces... lo que pasa que cuando tú te encuentras con casos de estos de corrupción, posible corrupción, en principio todavía no se sabe, y por supuesto que se tiene que investigar y que en todos los gobiernos se pueden dar porque pueden fallar o porque se tiene que mejorar, que creo que de los ERES deberían haber aprendido algo, que es el tema de mejorar los sistemas de control de cómo se maneja el dinero. Acusar a todo un gobierno y a toda una comunidad autónoma de lo que se le ha acusado por parte del Partido Popular es querer perpetuar, y parece que es que lo están deseando, que el Partido Socialista continúe gobernando en Andalucía, que parece que es lo que el PP está buscando. Vamos a ver, por un lado, si se está investigando ya, una vez que se investigue, se vea quiénes son los culpables, tendrá que caer el peso de la ley sobre él, como también ha caído en el caso de los ERES, que hasta hubo la dimisión de presidentes de autonomía, incluso ha habido juicio oral y se está esperando a ver la sentencia que hay. Es decir, que políticamente también se pusieron, hubo sus sanciones, dijéramos, políticamente se pagó. Y segundo, me parece que criticar a todo un gobierno andaluz, atacando al sistema educativo, atacando al sistema económico, cuando, por ejemplo, Andalucía, que partía de una situación estructural complicada, con una serie de retrasos a nivel de analfabetismo que viene de muchísimos años atrás... Eva, si te parece, vamos a ver las... No, pero simplemente pero lo digo para que la gente lo entienda. En 10 años se ha reducido 10 puntos el fracaso escolar. Ese tipo de cosas te devuelvo la palabra, pero vamos a verlo y continúas comentándolo para que la gente una las dos cosas, porque es verdad que además Teodoro García Egea del Partido Popular unía las dos historias. Vamos a escuchar a Isabel García Tejerina, porque se le ha criticado mucho por la frase que ustedes van a escuchar en estos momentos. Le ha criticado hasta el candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, pero bueno, allá cada cual.
De capacidades. Y en estos tiempos, ¿qué de capacidades? Me preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo, cuando ves comunidades autónomas, ¿no? Donde pues, en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro, ¿no?, de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en 2 años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este orden. Claro, Esa era la frase literal. El te dicen se refiere al informe PISA. Mira, cuando cogió la autonomía Andalucía, tenía un 14% de gente en pleno analfabetismo, en analfabetismo total. La remontada que ha tenido que hacer Andalucía no la han tenido que hacer otras comunidades autónomas. Es decir, el punto de partida de Andalucía ha sido diferente a las demás y aún así, en 10 años, el progreso ha sido absolutamente brutal. Igual que te digo que en secundaria todavía hay cosas que mejorar en el sistema educativo andaluz, en primaria lo que está comentando la exministra Tejerina es absolutamente falso. Pues y lo digo con conocimiento de causa. Eso es lo que marca el informe PISA. El problema está en secundaria, en un fracaso escolar elevado. Eva, pero le puedes culpar, pero si le vas a culpar, cúlpale a la OCDE. Porque lo que ha dicho es literalmente lo que aparece en el informe PISA. Bueno, pues vamos a ver, lo que ha dicho el informe PISA a mí me hace mucha gracia porque el informe PISA valora el punto de partida, pero no la evolución que ha tenido una autonomía. Sí, es decir, en este caso, yo es que no me lo creo, sinceramente, por mucho que lo diga García el informe Tejerina PISA, no se ha metido a evaluar la progresión ni la evolución, se ha metido a decir literalmente lo que aparece en el informe PISA y se la están comiendo por los pies y dices, ¿y qué tengo que decir? ¿Mentiras? Tengo que decir algo que no aparece en el informe PISA, que el primero que lo toma como referencia son todos los gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista, los gobiernos autonómicos de cualquier color, hasta que lo dice una persona en medio de una campaña. Y entonces, a matarla viva, hombre. Hombre, yo lo que quiero es llamar la atención sobre dos cosas que ha dicho Eva, que vuelven otra vez a caer en la incongruencia. La primera, ¿cómo se puede acusar a todo un gobierno de algo que han hecho unos cuantos señores que pertenecen al partido en el gobierno en Andalucía? Hombre, es que, perdona, es que el gobierno del Partido Popular cae precisamente porque los socialistas de Pedro Sánchez acusan a todo un gobierno de una condena judicial que afecta a una delegación muy concreta del Partido Popular, que es el de Majadahonda. Todos los demás que forman parte de ese partido ni están condenados, ni tienen ninguna sentencia, ni el señor Rajoy, ni la señora Sáenz de Santa María, ni la señora Cospedal, ni ninguno de ellos estaba en curso. Y acusaban a todo un partido y a todos los miembros de un partido de ser condenados. No, perdona, ¿es que ellos han sido condenados? No. ¿Ha sido condenada Susana Díaz? No. ¿Ha sido procesada Susana Díaz? No. Han sido procesados Chávez y Griñán y todos los que pertenecían a ese círculo oscuro del partido. Y tú pretendes salvar a parte del Partido Socialista de Andalucía porque no estaba incurso ni inmerso en ese procedimiento de los ERE, de FAFE y de demás, y sacarlos en limpio. Pero no podemos sacar en limpio a nadie del Partido Popular porque el partido es corrupto. Entonces ya, primer argumento que se desmorona un poquito. Y luego, segundo, acabas de decir que, claro, que es que hace 10 años que el Partido Socialista en la región de Andalucía empieza con un desfase importante que va salvando en este proceso de evolución, ¿no? ¿Y quién gobernó los 30 años anteriores en Andalucía? Porque que yo sepa, no es que lo coja el Partido Socialista hace 10 años a la región andaluza, que parte de una situación de analfabetismo y disfuncionalmente en desventaja con el resto de comunidades autónomas. Es que te recuerdo que en Andalucía lleva gobernando 40 años el Partido Socialista. Si hace 10 que se han puesto las pilas para sacar a la población del analfabetismo es porque los 30 anteriores la han mantenido en él. Luis. Yo creo que en el caso de la FAFE es importante remarcar que era una agencia de colocación, es decir, manejaba un presupuesto de 300 millones de euros, dinero que debería haber sido destinado a los parados y, bueno, efectivamente, para los socialistas ninguna prostituta va a quedar en paro, porque en el D'Angelo ahí el dinero a expuertas. Y después ningún pariente va a quedar en paro, porque en la FAFE ahí se enchufó a todo Dios, maridos, esposas, tíos, primos, y sigue contando. Con lo cual, eso es lo que molesta. Lo que molesta es que da la sensación, en lo de Tejerina ni voy a hablar, es decir, si alguien ha insultado a los andaluces, habrá sido el informe PISA, ¿no? Porque el informe PISA refleja una realidad. Entonces, si tú hablas del informe PISA, pues entonces el que insulta, pues será el informe PISA. Pues que lo cambien. Yo tampoco, Eva, me creo el informe PISA.
En eso estoy de acuerdo contigo. Para mí, que lo cambien o que lo quiten. Para mí no sirve absolutamente para nada. Pero sí es verdad que esos datos estaban reflejados ahí. Entonces, esto de salir a hablar la demagogia y este chico, Juanma Moreno, a decir encima, a corregir a Tejerina, pues mira, dedícate a lo tuyo, porque lo que quiere Juanma Moreno, y en eso te doy la razón, es heredar. O sea, el Partido Popular, Juanma Moreno no quiere cambiar lo que pasa, la realidad de Andalucía. Juanma Moreno lo que quiere es heredar el clientelismo del PSOE. En eso ha estado Javier Arenas, en eso ha estado Juanma Moreno, en eso ha estado todo el Partido Popular de Andalucía. Y por eso Andalucía está como está. No solo por culpa del PSOE, también por culpa del Partido Popular. En eso estoy contigo. Por lo tanto, dejemos de hacer demagogia, y sí molesta ver que parece que por más dinero, porque oye, en la FAFE se lo gastaban en prostitutas, pero es que en el caso de los ERES, Francisco Javier Guerrero, director de la Consejería de Empleo, se los gastaba en cocaína. Entonces dices, oye, ¿qué es el dinero de los parados? ¿Les conviene? Así, al final uno tiende a creer que al final lo que quieren es que sigan en el paro. Por cierto, Luis, porque como nos llamaba... damos dinero y nos lo gastamos en putas y en cocaína, pues mira qué negocio redondo. Se le denominaba el chofer de la cocaína porque puede parecer, dicho así, dices, a lo mejor es que la consumía él. No, se le llamaba el chofer de la cocaína porque movía esa cocaína entre distintas personas. Bueno. Por eso se le llamaba el chofer de la cocaína. Yo una cosa, el argumento que ha dado doña Eva es... puede tener una parte de cierto. Andalucía partía de una situación hace 40 años pues, de desventaja con respecto a otras regiones. Claro, pero la pregunta es, si no se hubiera robado tanto en Andalucía por parte de tanta gente, ¿se podría haber hecho mucho más de lo que se ha hecho? Vamos a ver, Andalucía ha recibido fondos de la Unión Europea precisamente porque partía de una situación de desventaja con cuantías muy superiores a las de otras regiones españolas. Entonces, ¿esos fondos no se podrían haber invertido en hacer de Andalucía la California de Europa? Pues por supuesto que sí. Andalucía está llena de gente maravillosa, trabajadora y dispuesta a hacerlo todo, y que no le dejan hacerlo. Andalucía necesita en estos momentos un cambio, quitarse en medio a toda la clase política. Y estoy de acuerdo con don Luis Valcarce. Necesita quitarse al PSOE y al PP, necesita aire fresco, necesita gente que entre ahí para decir, andaluces, ya os podéis poner de pie y empezar a trabajar y a sacar esta tierra adelante. Os voy a pedir un último comentario, que es mencionar una cuestión demagogia. Y yo quiero que veamos a Irene, no porque Irene sea la demagoga, sino porque con los problemas de los que se está empezando a hablar y se lleva tiempo hablando en España, hombre, yo no sé si aludir a ya por fin hay una niña en Moncloa. Vamos a ver el vídeo, la presenta el presidente del gobierno, nos hace ahí un show. Por cierto, la naturalidad es una cuestión que suele ser por la gente, de hecho da credibilidad. Yo ver al presidente del gobierno todo el rato hacer poses que dices, como repitas 56 veces más la misma pose, a lo mejor vamos a pensarnos que alguno de tus asesores estrella te ha dicho que hagas así. Bueno, Iván Redondo o no Iván Redondo, porque crece el número de... Alguno que se dedica a prensa tiene una capacidad de asesor estrella de mucho cuidado. Vamos a ver el vídeo de cómo ya está solucionado todo porque hay una niña en Moncloa. Por cierto, eso sí, no se irá Pedro Sánchez para dejar a la niña, ¿no? Atención. Hola Irene, ven, dame un beso. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, un poco. Solamente hay 14 mujeres en el mundo que son presidentas. Bueno, pues yo ya he recogido casi todo del despacho, pero te vas a reunir una vez a la semana, los viernes por la mañana, con tu Consejo de Ministros y Ministras. Mi sugerencia, mi idea sería que eligieras a los mejores. Pues yo, fíjate, Irene, lo que hago es empezar cuando hay Consejo de Ministros diciendo buenos días, ministros, ministras. A ver. Buenos días, ministros y ministras. Es que de verdad que espera, me voy a poner en posición Pedro Sánchez. Es que me he quedado sin palabras. Me he quedado sin palabras. Por cierto, ¿queréis algo? ¿Una tesis falsa, quizás? Sí, ¿queréis? Una black. A mí me pone muy nervioso, la verdad, porque nos reíamos mientras lo veíamos, pero al mismo tiempo sabes lo que hay detrás. Primero, lo que hay detrás es un plagio. Porque encima la idea es que es plagiada, se la copió Trudeau, el canadiense, otro
dos tontos muy ¿Pedro tontos. Sánchez copiar? No, hombre, Sí, no. sí. ¿Qué No estás te lo- ¿a que diciendo? no te lo crees? ¿Qué ¿A que no estás te lo crees? diciendo? Bueno, los memes con la niña fueron fenomenales. Aquí, de vuelta, un personaje... Aparte, sus asesores deberían entender que Sánchez no tiene carisma, no tiene llegada, y le ponen delante de una niña. Es como a Rajoy, es decir, le pones delante de una niña y hace ridículo. Es decir, es lo menos natural, Le salen lo menos paternal que puede haber. En vez de las chuches, Los eran niños los salen chuches. corriendo cuando te ponen a Sánchez, que claro, te habla, te mira y esas manos. Bueno, en fin. y los memes fueron geniales. Se nos está acabando el tiempo. Os pido un comentario rapidísimo, si os podéis aguantar la risa. Dilo, Eva, dilo. No puedo. No me gusta, no me gusta. Yo muy ¿No te gusta? No me gusta. Ya. No me gusta porque además creo que no viene al lugar. No voy a decir más. No me gusta esta forma de Por la hacer población no se propaganda. trabaja así, se trabaja creando empleo y deje usted en paz a la gente y que dé vueltas por Moncloa. No me gusta Usted y que tiene que se ve trabajar muy y no inventarse las artificial. tesis. Si no voy a decir lo contrario Ya. porque es así. Yo lo siento, pero a mí esta gente que parece que es que de repente se les ha ocurrido una idea genial que no se le había ocurrido a nadie. eso no Oiga, es- que estamos en un país donde hemos tenido a Isabel la Católica dirigiendo los destinos de la nación hace muchísimo tiempo y ahora la mujer más poderosa de su tiempo. ¿Cuál es el mensaje que nos intenta trasladar? ¿Que hacen falta más mujeres? Lo que hacen falta en Moncloa son más personas inteligentes y dispuestas a sacrificarse por su país y dispuestas a ganarse el sueldo. Me da igual que sean hombres, que sean mujeres. La política en todos los países del mundo está llena de mujeres extraordinarias, desde una Margaret Thatcher a una Benazir Bhutto, que quieren que les diga que no, que está todo inventado. María, rapidísimo. Bueno, yo quiero dirigirme a Irene. pides el próximo viaje? No, ¿A Moncloa? me pido dirigirme a Irene porque creo que es lo más Oye, a lo sensato mejor es la que he forma de visto entrar y en que, ese y que vídeo. nos dejen preguntar por la tesis. Pues mira, a lo mejor teníamos que haberle dicho a Ponernos Irene, un pantalón ¿no? corto, a ver si entramos. Pero a mí sí que me gustaría dirigirme a Irene porque creo que es lo más sensato de todo ese vídeo y decirle que ser presidente del gobierno no es un objetivo vital. Que por no ser presidente o presidenta del gobierno no tiene uno que frustrarse, sino que uno tiene que elegir libremente lo que quiere hacer en la vida, tener la posibilidad de hacerlo y cuando llegue a hacerlo con honestidad, sin faltar a su palabra y haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Y en esa parte en la que el presidente le dice rodéate siempre de los mejores, que lo haga, Irene, rodearse siempre de los mejores y no importa si los mejores son todos hombres o son todos mujeres, Irene. Tú hagas lo que hagas, que lo elijas libremente y lo hagas siempre con honestidad y con valentía. Ahí han tocado el vídeo, ¿eh? Porque cuando le dijo rodéate siempre de los mejores, dijo, ala, vete, Pedro, vete a estudiar. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Este programa no es fake, es lo que tiene, esto hay que hacerlo. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya saben, de lunes a viernes con Javier Algarra, Los Intocables. Y los domingos, pues aquí nos tienen, con España Cuesta. Quédense ahora con la película, que ya verán cómo no se arrepienten. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.